Volvemos a los periodistas esta tarde, aquí en este espacio informativo, donde le estamos informando a usted lo que aconteció este fin de semana. Bueno, en realidad fue el viernes 28 y la madrugada del sábado 29 en el Senado, que se aprobaron 20 reformas a leyes, se abrogaron, se reformaron, se aprobaron y se aprobaron, pero hubo una ausencia de senadores de la oposición y solamente la senadora Xóchitl Gálvez llegó a la sede alterna, que es la vieja sede del Senado en la calle de Xicoténcatl, en el centro histórico, y pues protestó encadenándose a la presidencia del salón de sesiones de la Cámara de Senadores, de la vieja Cámara de Senadores. Y yo le doy la bienvenida esta tarde a Xóchitl Gálvez. Gracias, senadora, por la oportunidad de charlar con el auditorio esta tarde sobre esta protesta, pero fue usted la única que asistió a la sede alterna. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, que sé que es un auditorio que seguramente está más del lado de la 4T, pero realmente me encanta la idea de poder platicar y explicar qué pienso, por qué estuve ahí, y pues yo realmente, primero lo que me tiene pues es la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas. Como tú sabes, para mí ese es un tema de agenda de hace muchos años. Yo coincido con el presidente que lo que pudrió este país es la corrupción, y de todos los gobiernos. O sea, yo no voy a salir a la defensa de ningún gobierno. Y había un acuerdo de parte de Ricardo Monreal de nombrar al quinto comisionado, porque hoy el INAI no puede funcionar porque falta este quinto comisionado. En este caso va a ser hombre. Pero pues la verdad es que no tendrían que llegar a revisión los recursos si todos los gobiernos abrieran los datos. O sea, si las dependencias del gobierno, sobre todo el ejército, entregara la información. Yo, por ejemplo, le pedí al ejército la información de los contratos del AIFA y me dijo que no había ningún contrato, que todo lo había llevado a cabo el ejército. Claro que hay contratos de cemento, hay contratos de aluminio, hay contratos de varilla, todo lo que compró, se lo compró alguien. Eso es lo que yo le pedí y me dio ahí una evasiva. Entonces ya estoy en revisión en el INAI. Entonces mi recurso no se va a poder resolver porque no hay pleno. Últimamente dan como argumento que no existen los datos. Pues eso lo entiendes hace años cuando las cajas se mojaban del archivo, ¿no? Pues hoy todo es digital, o sea, sí, todo tendría que estar disponible. Que no hay competencia, que ese es el otro pretexto que suelen poner, que no es la área a la que me tienes que dirigir la información o solicitar la información, y el último es seguridad nacional. Y hoy como nunca hay una falta de entrega de información por parte de las dependencias. Se ha incrementado el número de recursos que la gente interpone porque no se le entrega la información. Entonces esa era mi causa. Mi causa para mí era el quinto comisionado del INAI. Sí me enojó mucho la tomada de pelo de Ricardo, porque era tan fácil de decir, claro, no lo vamos a nombrar, pero nos hace instalar la comisión permanente, votar al comisionado, y todos, este comisionado lo escoge Morena. Ellos deciden quién, y escogen al mejor calificado. Fíjate, qué tragedia, porque realmente Perillar sí era el mejor calificado. Entonces, pues por eso acá están en la idea de que la sesión va a ser en el piso 14 y yo me la sospecho que va a ser en Xicoténcatl, y por eso me voy, porque yo quería cerrar Xicoténcatl, no me quería encadenar yo a la mesa, pero cuando llego a Xicoténcatl y veo que ya está toda la gente de resguardo y que está toda la gente de servicios parlamentarios, hasta estaban los meseros y el buffet para la cena, pues yo sí digo, pues qué tomada de pelo, estos güeyes no nos dicen dónde va a ser
y empezó a los 15 minutos que yo llegué, empezó la sesión, o bueno, empezaron a llegar los senadores. Y entonces decido encadenarme. El problema es que solamente llegó usted, senadora, y también el senador Damián Cepeda Vidales, pero ni usted ni él, que fueron los únicos senadores que llegaron a la vieja sede del Senado, ni se registraron, ni hicieron uso de la voz. ¿Y por qué sus demás compañeros no asistieron si es una obligación que tienen precisamente de legislar independientemente de si van a votar en contra o si no, digamos, no iban a ser tomados en cuenta en las reformas? A ver, Álvaro, ¿por qué Morena y sus aliados avisaron hasta las 9 de la noche dónde era la sede? Porque yo me di cuenta a las 8:30 porque me lancé a Xicoténcatl, pero hasta las 9 de la noche publicaron el comunicado donde dicen que la reunión va a ser en Xicoténcatl. Tienes un concierto que tenía borrado el Zócalo. Nosotros no pudimos llegar VIP como llegó Morena, escoltado por la policía, directamente desde Palacio Nacional hasta Xicoténcatl. Esa es la verdad. Entonces, las razones yo no te las puedo dar. En ese momento se decidió quedarse en el Senado. Me queda claro que no había nada que hacer acá porque pues, Morena y su mayoría iban a aplastar. Yo en lo personal, si hubiera sido de la idea de dar el debate, pero pues no podía hacer las dos cosas, no podía estar anclada a la mesa directiva para evitar que se sesionara. Yo lo que buscaba era un diálogo con Ricardo Monreal y con los de Jucopo sobre el INAI, y en lugar de tener un diálogo conmigo, pues decidieron irse al patio trasero a tener una sesión en lo oscurito. Pues, no sé, yo no estoy de acuerdo, pero yo te puedo contestar de por qué llegué yo ahí. Claro, que esa es la por la cual también la consulto, senadora. Fue usted por las razones, pero usted ha hablado con el coordinador del grupo parlamentario del PAN, le ha explicado por qué decidió, como es su estrategia, no acudir a hacer oír su voz, por lo menos, porque claramente no tienen la mayoría. Porque Morena no quería que nosotros estuviéramos ahí, por eso publicó la convocatoria 10 minutos antes de que empezara la sesión. O sea, creo que si desde las 5 de la tarde Morena publica que la sesión va a ser a las 9 de la noche en Xicoténcatl, yo te puedo asegurar que hubieran llegado muchísimos más senadores. Pero justamente Morena lo que no quería era que nosotros llegáramos. Yo llegué por puro olfato, nada más por eso llegué ahí, porque me la solí de que ahí iba a ser en lugar del piso 14, porque todo el tiempo nos estuvieron diciendo que iba a ser en el piso 14 acá en la sede central. Es más, estaban puestas las mesas y estaba todo puesto para hacer ahí la sesión en el piso 14. Entonces, pues yo más bien creo que un poco la explicación es que 10 minutos antes de que empezara la sesión se publicó la convocatoria, y eso es con la idea de que no lleguen tus opositores. Y pues yo creo que también un poco la idea de los parlamentarios era de que pues dejara a Morena que se exhibiera. Creo que esa era la intención tal como se exhibió. O sea, es cierto, en las épocas del PRI se hicieron cosas similares, pero por ejemplo en el centro Banamex estuvo el PRD dando la pelea por la reforma energética porque se les trasladó, porque se les avisó, porque finalmente se les dio turno para la discusión. Acá pues todo estaba muy complicado. Entonces yo sí creo que fue plan con maña el no publicar dónde iba a ser la segunda sesión por la tarde. Grave y delicado no escuchar a la oposición, porque ¿por qué no nombrar al quinto comisionado? Es lo que yo le pregunto a Morena. ¿Por qué esconden? Pero más allá del comisionado, Xóchitl Gálvez, el asunto es que se aprobaron 20 dictámenes y la oposición no estuvo presente, más allá de que no les avisaron.
era público que a las 10 de la noche comenzó la sesión en esa sede alterna que queda pues, a 500 metros de del Senado actual. No quisieron porque su estrategia fue exhibir a Morena. Queda como a 2,5 kilómetros y no todos los senadores son ciclistas como una servidora tuya. Yo llegué en 10, 15 minutos porque iba en la bicicleta y pude pasar entre la gente que estaba en el concierto de Rosalía. Pero realmente era un caos el centro histórico. Si tú no llegas con un camión escoltado como llegaron los senadores de Morena, no pasas. Esa es la verdad. Y por eso decidieron hacerlo en Xicoténcatl, porque la posibilidad de que pasáramos los senadores de oposición era prácticamente nula. Yo creo que cuando vieron la convocatoria, pues decidieron ya no ir, porque también ya habían iniciado una serie de posicionamientos acá en el Senado. Hablas de que se aprobaron 20 leyes. Te voy a hablar de una súper importante, la ley de ciencia y humanidades, la que desaparece el CONACYT. Mira, puede ser que en algunas cosas tengan razón. Yo lo hubiera analizado con detalle, pero es una ley de más de 500 páginas. Ni siquiera los del Morena la leyeron. La aprobaron la aprobaron en una comisión que sesionó a las 2:30 de la mañana y a las 2:45 estaba aprobándose en el pleno esa ley. ¿Cómo? A las 2:45 no había dictamen. Entonces, se hicieron muchas cosas. ¿Cómo le tomas posición a una senadora? Porque un poco la lógica de la oposición también era que no iban a alcanzar el quórum, porque acá batallaron para tenerlo, tenían 64 senadores. Pues tan no lo tenían que le tuvieron que tomar posición a la suplente de la senadora Valderas, que estaba en Bélgica, en el Consejo de Europa, para meter a su suplente y tener pleno, y poder tener sesión con el senador número 65. Eso está terrible. O sea, destituyes a una senadora que está en una comisión oficial para tener los votos acá. Cuando el presidente dice que la oposición aguanta, pues muchos de sus senadores no aguantaron y se fueron de día de campo antes de tiempo. O sea, porque a las 12 de la noche ya estaban sufriendo por los votos. Nada más, Xóchitl Gálvez, que el hecho de que no hubiera un solo senador de oposición, pues tuvo consecuencias. Si un senador o una senadora de un grupo parlamentario de la oposición pide rectificación del quórum, pues revienta la sesión, pero no había uno solo. A eso quiero llegar, Xóchitl Gálvez. La oposición renunció a, por lo menos, dejar constancia con su presencia y con su voz de su desacuerdo precisamente con el procedimiento y con la aprobación de lo que fue aprobado. Le dejaron el campo abierto a Morena y a sus aliados. Mira, yo nunca claudiqué, yo por eso estuve ahí. Es evidente que hay votaciones que no cuadran y que la Corte va a tener que resolverlas, ni modo. ¿Sí? Asumo la responsabilidad que me toca a mí, pero que también Morena y sus aliados asuman su responsabilidad de legislar al vapor y sobre las rodillas. No se vale que de lo que tanto se quejaron en el pasado, hoy lo estén repitiendo al pie de la letra. Efectivamente, los de antes eran malos, pero estos salieron peores. O sea, porque dijeron que iban a ser diferentes. Entonces yo en ese sentido sí creo que el presidente ni se tiene que espantar de que vayamos a la Corte, porque pues no. Es nuestro derecho. Por ejemplo, la ley minera no hizo consulta a los pueblos indígenas. Y eso es inconstitucional. Lo sabe el presidente, que cualquier ley que modifique temas que inciden en zonas indígenas, como es el tema de las minerías, debió haber sido consultado. Entonces, esa reforma de la ley minera va a ir para atrás y acuérdate de mí, Álvaro. Bueno, efectivamente, como tantas cosas que han controvertido ante la Suprema Corte, y la Suprema Corte resuelve
y pues los afectados acatan. No conozco de un caso en que el gobierno federal no haya acatado lo que la Corte resuelva. Lo que a mí me parece delicado es que cada quien tiene sus tácticas. El gobierno dijo, tengo que aprobar, estas son mis prioridades, porque ya no va a haber oportunidad antes de las elecciones del próximo año. Esto ya se acabó, la parte legislativa. Y la oposición se retira, se va a dormir, a excepción de usted y de Damián Cepeda, pues es que estaban muy cansados. ¿Se rindieron, senadora? No, a ver, la oposición se quedó en el Senado Central. ¿A qué? Ahí se quedó la oposición. ¿A qué? Tomando la tribuna. Y esa fue la decisión que tomaron seguramente los coordinadores de los grupos parlamentarios. Yo no me enteré de esa postura porque yo ya había salido del Senado. Pero mira, Álvaro, o sea, yo sola tuve la valentía de enfrentarme a los 65 senadores de Morena y tratar de impedir que esto sucediera. ¿Qué hubiera pasado si hay un diálogo, si nombramos al comisionado de la INAI y nos sentamos a discutir las reformas? Eso es lo lógico en una democracia. Eso es lo que debe de pasar. Es nuestra obligación nombrar a los comisionados de la INAI. Pero como el presidente les dijo que no, o sea, nosotros queríamos estar en la discusión, pero obviamente habíamos puesto una condición y se vale esa condición porque estamos en falta. Ojalá la Suprema Corte pronto resuelva el caso y nos obligue a nombrar al quinto comisionado. Sí. O sea, yo creo que en ese sentido no era difícil poder haber sesionado juntos. Lo pudimos haber hecho desde el jueves y desde el viernes si no hubiéramos amanecido el sábado. Lo hemos hecho en otras ocasiones, pero la cerrazón de Morena es lo que nos llevó a esta situación extrema. También Xóchitl Gálvez, la cerrazón, lo que no querían los coordinadores parlamentarios de oposición era que salieran las leyes que finalmente salieron. Por eso no fueron, por eso prefirieron quedarse vigilando un salón de sesiones donde no estaba convocada la sesión, porque estaba a unos cuantos metros de ahí. Pero, a ver, Álvaro, reconoce que el lugar que tenían preparado para hacer la sesión era el piso 14. Se había dicho que iba a ser en el piso 14. Y ¿oficialmente lo dijo el presidente? No lo dijo oficialmente, pero estaba preparado el salón del piso 14. Habían puesto las sillas, habían puesto las mesas, habían puesto los micrófonos, en la mañana salieron videos que ya estaba preparado el piso 14 como sede alterna. Entonces, pues se escondieron la verdadera sede y nomás porque yo los caché, o sea, pero si no nos hubiéramos enterado cuando ya estuvieran sesionando. O sea, lo tuvieron que poner porque yo ya estaba adentro y ya estaban hasta los meseros con los canapés y con la taquiza y por cierto acabó el cumpleaños de Citlali ahí festejándose. Entonces, hay responsabilidad de Morena en esconder en cuál era el lugar donde iba a llevarse a cabo la sesión. Eso es un hecho y eso lo hicieron hasta las 9 de la noche, minutos antes de que empezara. Desconozco si había un acuerdo entre ambos para decir, ustedes háganse güeyes. Yo no me enteré de eso y tan no me enteré que yo me lancé a Chicotenca a tratar de impedir. Y allá en la historia, yo esperaría que los científicos puedan opinar de esta ley de ciencia, claro. Los que hacen ciencia, los que realmente les afecta esta investigación, pero en nada ayuda, Álvaro, seguir polarizando el país, en nada ayuda no intentar construir. Efectivamente, yo creo que hay cosas que eran corregibles. Yo he apoyado iniciativas del presidente que mi partido no ha apoyado, como el revocación de mandato. Gracias a senadores como yo, pudimos sacar la reforma constitucional en materia de revocación de mandato, porque yo creo en eso. Yo creo que los malos políticos se deben ir a su casa. He apoyado otras leyes, apoyé la Guardia Nacional porque creí en que era una opción, no apoyé la militarización del país, ya como tal mandar la Guardia Nacional a la Defensa Nacional me parece lamentable, sobre todo los que venimos de la izquierda,
pues esa siempre fue nuestra lucha contra los militares. Y ahora de buenas a primeras, ¿dónde aprendieron a amarlos tanto, no? Una última cosa, Xóchitl. Una última cosa, Xóchitl. Le van a cerrar el paso en la Ciudad de México. Taboada está mejor posicionado y tiene mejores agarraderas que usted para la candidatura a la jefatura de gobierno. ¿O usted le va a ganar? Yo en las encuestas serias estoy mejor posicionada, pero tampoco soy una mujer que se aferre. Yo realmente creo tener un proyecto para la ciudad. Si Taboada es el mejor posicionado, contará con mi apoyo. En este momento, la mejor posicionada es su servidora. Tengo 23 años trabajando, no tengo un solo escándalo de corrupción, soy una mujer frontal, que dice las cosas por su nombre, pero sobre todo que está preparada para gobernar esta ciudad. Mírate mis videos de lo que está pasando con la línea 12 del metro y de la línea 9. He estado haciendo recorridos técnicos y hay un pequeño desastre en la reconstrucción con distintos materiales. Le entiendo muy bien a la ingeniería, le entiendo bien al problema del agua, al tema de la seguridad. Yo sí voy hacia temas de inteligencia artificial y por lo tanto pondré en la mesa lo que pienso hacer con la ciudad. Y si los que van a tomar la decisión creen que soy una mujer competitiva, como lo soy, debería de ser la candidata. Pero si deciden que no, tampoco pasa nada. Pero pues puede incorporarse al grupo del cártel inmobiliario. Yo nunca me voy a incorporar a ningún grupo, a ningún cártel. Combatí el cártel inmobiliario de Víctor Hugo Romo en la Miguel Hidalgo frontalmente. Tenía vinculado a proceso a Rex N. Ya estaba vinculado por 3 edificios similares a los que han encontrado en Benito Juárez. Y yo, más que integrarme a algún grupo, soy una mujer que combate la corrupción. No tengo necesidad de ser parte de ningún grupo, ni de un lado ni de otro. Senadora Xóchitl Gálvez, pues por eso justamente la buscamos en Los Periodistas para platicar de la conducta que usted tuvo, la única senadora de oposición en la sede alterna del Senado, y le agradecemos mucho y vamos a seguir en comunicación naturalmente. Gracias hoy. Me encanta la idea y un día si quieres te platico cómo se puede combatir la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México de fondo. Porque Correcto. Hay muchos actores involucrados, notarios, registro público de la propiedad, DROs, INVEA, en fin, el tema es un gran negocio para mucha gente y por eso persiste la corrupción inmobiliaria. Pero cuando gustes platicamos y tengo una solución de fondo para que se acabe en la Ciudad de México a través de blockchain. Muchísimas gracias, senadora. Muy buenas tardes.